Decíamos que por qué vamos a ver espacios vectoriales como repaso. En la ingeniería se usan vectores todo el tiempo, vectores y escalares, en todo, ¿no? Porque sabemos que la cantidad de física, muchas, en la ingeniería sobre todo, muchas tienen dirección, tienen un punto de aplicación o varios puntos de aplicación, tienen un efecto directo o indirecto, en fin, ¿no? Y cuando estamos hablando de esas cantidades, esas magnitudes, tenemos que referirnos necesariamente a vectores. Necesariamente a vectores. Por otro lado, hay cantidades que no son vectoriales, pero que sí conviven con los vectores. Ese es el caso de la temperatura. El caso de, ¿no? El caso, el más común es la temperatura. Puede ser que algún fenómeno por ahí que no tenga la necesidad de ser representado vectorialmente, pueden darse esos casos. Entonces, es importante estudiar vectores cuando estudiamos ingeniería. Y fíjense que los vectores también pueden ser representados como variables. Y en realidad en la práctica es así, ¿no? Los vectores son variables. La pregunta es, ¿qué son los espacios vectoriales? Los espacios vectoriales están compuestos por vectores, ¿no? Y los vectores, ¿qué son los vectores? Son flechas que tienen una dirección, una intensidad o un punto de aplicación. Esos son los vectores, tal como lo conocemos. Pero además los vectores actúan en un cuerpo matemático, no son los números reales, ¿no? O un cuerpo complejo, como son los números complejos. Nosotros no vamos a ver la parte compleja, solamente vamos a ver la parte real, porque es ahí donde actúa la ingeniería. Seguramente para algún tipo de problema de ingeniería hay necesidad de utilizar el cuerpo, el conjunto de los números complejos. Pero en la mayoría de los casos no es así. Tal vez para hacer algunas transformaciones en ingeniería electrónica, electromecánica, ingeniería eléctrica, por el problema de las transformaciones, tal vez ahí, pero acá no hay estudiantes de esa carrera. Entonces vamos a dejar a un lado los espacios vectoriales en campo, quiero decir, los espacios vectoriales en cuerpos complejos, tal como lo conocemos en el álgebra. Fíjense que los espacios vectoriales, para que existan, necesitan generadores, vectores generadores. Ya hemos dicho que son vectores. Son vectores. Pero esos vectores tienen un origen. No es que se van a hacer solos. Los vectores tienen un origen y obviamente los vectores nosotros los decidimos. En sí, matemáticamente hablando, un espacio vectorial es abstracto. ¿Y por qué es abstracto? Porque matemáticamente un espacio vectorial no representa fenómenos, sino objetos enteramente matemáticos. Entonces tiene que ser abstracto, ¿no es cierto?
Si representaran fuerza, por ejemplo, los vectores, ya no es necesario pues, hablar de espacio, ¿no? Hablamos de campo de fuerza. Por ejemplo, un campo eléctrico, un campo electromagnético, y son fuerzas, ¿no? En ese caso, ya hablaríamos de otro término, campo hablamos ya. En el caso de las estructuras, que se estudian en ingeniería civil, los sistemas estructurales de edificios y todo que tienen fuerza y tienen desplazamiento. En ese caso particular estaríamos hablando de campo de fuerza y campo de desplazamiento. Hay campos que son discretos, hay campos que son continuos, etc. Eso es. Pero siempre nosotros llevamos en nuestro análisis a sistemas discretos. En lo posible. A veces no es posible, bueno, trataremos con cantidades no discretas, cantidades continuas. Bien, entonces los espacios vectoriales son útiles. Fíjense que un vector se va a representar por la letra F, la letra B. Yo suelo utilizar la letra B, por ejemplo. Esa notación o esta otra es la misma, ¿no? La B con su flechita arriba o la B entre dos llaves, es lo mismo. Significa un vector. Y un vector tiene n componentes. Componente 1, 2, 3, 4, n. ¿Está bien? Ahora, el espacio euclidiano, el que nosotros conocemos, ¿no? X, Y, Z. Si tenemos un vector en el espacio euclidiano, por ejemplo, ese vector, ¿no? Tiene tres componentes. Una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Quiere decir que el espacio euclidiano es un ejemplo de espacio vectorial que tiene tres componentes. Pero la generalización es esa. Un espacio vectorial tiene n componentes. Por eso se dice abstracto. No traten de meter ahí a su cabeza de que todos los vectores actúan en el espacio euclidiano. No, el espacio euclidiano es un ejemplo. No tiene más que tres componentes. Pero hay espacios que tienen n componentes. ¿Está bien? N componentes. Entonces es general. Todos los espacios vectoriales son generales. Pero si hay componentes, así como los que ven ahí en la pizarra, ya sea un ejemplo como esto decíamos es un ejemplo de espacio vectorial. Es un ejemplo. Bueno, si existe ese vector, pueden existir otros vectores en el mismo espacio, pero todos van a tener tres componentes en el espacio euclidiano. Todos tendrán tres componentes. Todos los vectores del espacio euclidiano tendrán tres componentes. Todos. Apunten para donde apunten. ¿No? Todos van a tener tres componentes. Quiere decir que existen vectores generadores de un espacio vectorial. ¿Ok? Aquí en el espacio euclidiano nosotros en física lo estudiamos y le llamamos
los vectores unitarios, ¿no? I, J, T, K y J. Y es acá, ¿no? I, J en el eje X, en el eje Y, y K en el eje Z. I, J y K. Se dicen vectores generadores porque son unitarios. ¿Cómo serían esos tres vectores? I, por ejemplo, sería el vector 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. J sería el vector 0 en Y, 1 en J, 0 en Z, ¿no? Y K sería el vector 0, 0, 1. 0 en X, 0 en Y, 1 en... Esos serían los vectores unitarios. ¿Ok? A estos vectores unitarios nosotros los llamamos, en este caso serían los vectores generadores del espacio euclidiano. No son más que tres, no hay más. Por lo tanto decimos que el espacio euclidiano tiene dimensión igual a 3, porque son 3 sus vectores generadores, es por eso. No es porque tenga 3 ejes, no, es porque tiene 3 vectores generadores. Entonces, de todo esto, que ya lo sabían, yo les estoy haciendo recuerdos nada más, que ya lo sabían, ¿no es cierto? Todos los espacios vectoriales tienen vectores unitarios o vectores generadores, así le vamos a llamar, vectores generadores. También se denominan vector base. Entonces, todos los espacios vectoriales para su existencia deben tener vectores base. Si no hay vectores base, un espacio vectorial no existe. Así de sencillo. Porque a partir de ese vector base, o de esos vectores base, de esos vectores, aquí por ejemplo son 3, se generan todos los demás de ese espacio vectorial. ¿Ve? Entonces, los vectores base son fundamentales. Ahora, la cantidad de vectores base que posee un espacio vectorial es la dimensión del espacio. Entonces, el espacio vectorial tendrá dimensión igual al número de vectores base. ¿No? Y lo ideal es que siempre los vectores base sean igual al número de componentes. Como le dije, aquí cada una de estas son las componentes, ¿no? Es decir, que si un vector en cualquier espacio vectorial tiene n componentes, lo ideal es que también tenga n vectores base. Eso es lo ideal. Pero a veces no ocurre. La mayoría de las veces hay menos vectores base. Entonces, es muy difícil resolver problemas lineales cuando no tenemos la mayoría. Es como querer plantear 10 incógnitas, por ejemplo, con 3 ecuaciones. No va a resolver nunca 10 incógnitas con 3 ecuaciones. Entonces necesitamos 10 ecuaciones, una por incógnita. Es exactamente lo mismo, ¿no? Necesitamos tener tantas componentes como vectores base, o mejor dicho, tantos vectores base como componentes tengan nuestros vectores de nuestro espacio vectorial. Bueno, es así. Entonces los vectores base es un vector a partir del cual se genera un espacio. Son independientes, totalmente independientes. A partir de él se pueden crear otros vectores. A partir de un vector base se pueden crear otros vectores. ¿Cómo podemos crear un vector? O n
otros vectores. ¿Cómo podemos crear otros vectores con un vector base? Haciendo operaciones elementales, ¿ok? Entonces, para generar vectores de un espacio vectorial, se utiliza el vector base y sobre él operaciones de dos tipos, ¿no? Generalmente son vectoriales, operaciones vectoriales y escalares. Operaciones vectoriales y escalares. ¿No ve que hay escalares? Los escalares son transversales a los espacios vectoriales. O sea, conviven, pero no tienen el mismo tratamiento. Los escalares es el cuerpo de los números reales sin ninguna limitación. En cambio, los vectores no. Si bien actúa sobre un cuerpo, ¿no?, de los números naturales o de los números reales, pero tiene la limitación de que necesitan una dirección, necesitan un punto de aplicación, una línea de acción. En fin, todo lo que ya saben que debe poseer un vector. Fíjense que no he dicho si son kilos, si son nada, vectores, ¿no? Por eso es que decimos el espacio vectorial es abstracto. O si quieren, el otro término que se suele usar es general, generaliza el concepto. Ahora, cuando estos vectores de un espacio vectorial representan un fenómeno natural, ya cambia la figura. Ya dejan de ser espacio, pasan a ser campo. ¿Ve? Campo de fuerza, de lo que sea, pues ya. ¿Ok? Es así funciona. Bien. ¿Y a qué viene todo esto con la materia de método numérico? Precisamente a que a partir de estos conceptos formamos sistemas de ecuaciones lineales. A partir de esos conceptos formamos sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ok? Donde, por lo general, las componentes de un vector son las incógnitas del problema. ¿No? Entonces, fíjense de que ahí entramos ya al planteamiento vectorial del problema matemático, del problema físico. Veámoslo así. Una ecuación lineal tiene la siguiente forma, ¿no? A1x, A2x, igual a un valor b, ¿no? Esa es la forma general de una ecuación lineal. Pero lógicamente que tiene varias incógnitas. En esta ecuación las incógnitas vienen a ser las x, ¿no?, que precisamente son vectores. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Hay una combinación lineal. ¿Ok? Por lo general las combinaciones lineales se dan entre vectores bases. Yo haciendo operaciones con varios vectores bases, suma, multiplicación, división,
obtengo otros vectores, otro vector, a partir de combinaciones. A partir de combinaciones de vectores base, puedo obtener otro vector. ¿Ok? Y ahí los estoy generando. Fíjense cómo los estoy generando. Con combinaciones. Y se dicen combinaciones lineales porque sencillamente un vector se le hace una operación directa. Puede ser una suma, una multiplicación, una división de un escalar por un vector. El caso anterior, si yo multiplico, por ejemplo, este vector, lo multiplico por K, ¿no? K por B. Obtendría otro vector, KB1, KB2, etcétera, ¿no? Pero es otro vector. Ahora, si este fuera un vector base, sumaría con otro vector base al cual se le aplica una, por ejemplo, otro, ¿no? Otro K, y después lo sumo, o los multiplico, o los resto, lo que sea, ¿ve? De las operaciones permitidas, obtengo otros vectores. Y ese proceso se llama combinación lineal. ¿Ok? Entonces, para que un sistema de ecuaciones lineales, vamos a poner aquí sistema de ecuaciones lineales, que ya lo pusimos arriba, ¿no? De ecuaciones lineales. Para que un sistema de ecuaciones lineales tenga solución, es necesario que cada fila o sea, cada ecuación haya sido generada por un vector base. Uno y solo un vector base. ¿Entienden, no? Estamos hablando que hay n ecuaciones. N ecuaciones. Vamos a poner así acá. A11, X1. A más A12, X2. Más A13, X3, etcétera, ¿no? A1N, Xn igual B1. Luego viene la otra ecuación. A21, X1. Más A22, X2. Más A23, X3. Más así, ¿no? 2N, Xn igual a B2. Y así, ¿no? Vamos a ir teniendo una por una las ecuaciones. Hasta la última va a ser AN1, X1 más AN2, X2 más AN3, X3, etcétera, ¿no? Más ANN, Xn igual a Bn. A esto le llamamos sistema de ecuaciones lineales. Para que tenga solución en el sistema lineales, cada fila, o sea, cada ecuación, tuvo que haber sido generada por un vector base y solo uno. ¿Está bien? Un vector base y solo uno. O sea que no puede ser combinación lineal en esa palabra. Cada fila no puede devenir de una combinación lineal. No. Tiene que venir de un vector base. Todas, sí o sí. Porque si no es así, no hay solución. Definitivamente no hay solución. Por eso le decía, lo ideal es que el número de componentes, en este caso n, sea igual al número de vector base. Entonces, si aquí tenemos n vectores base, habrá solución. Y si hay menos, no hay solución. ¿Ok? Eso es. Bueno, eso ya lo sabía. Todo esto es un resumen de álgebra, ¿no? Vámonos a las matrices. Esa ecuación que ven ahí, ese sistema de ecuaciones que ven ahí, se puede expresar matricialmente. Claro que se puede. Ahí podemos nosotros
cambiar y hacer que los coeficientes formen matrices y las incógnitas formen el vector, como debe ser, ¿no? El vector de incógnita. Y al otro lado de la ecuación matricial tendríamos un vector de términos independientes, que son los B. Entonces, podemos nosotros, en resumen, cambiar esto que habíamos escrito por un sistema de ecuaciones matricial, ¿no? A esto le llamamos igual sistema de ecuaciones lineales, pero expresado en forma matricial. No, la ventaja de esta notación es que podemos nosotros simplificarlo todo, ¿no? Sencillamente de esta forma. Entonces esa A mayúscula representa toda esa matriz de n por n fila y columna. La X viene a ser el vector X, el vector de incógnita, y la B es un vector de condicionamiento, se llama, ¿no? De condicionamiento, o sencillamente de valores independientes. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Cuando nosotros resolvamos esta ecuación, el resultado tiene que ser los valores de los vectores X o de las incógnitas X. Indudablemente que para que haya solución debe haber la inversa de A. Quiere decir que las X deben ser igual a la inversa de la matriz A multiplicado por el vector B. Esa tendría que ser la solución. Aquí el problema es encontrar la inversa de la matriz A. Para obtener la inversa de la matriz A tenemos muchísimos métodos, varios métodos. Y esos son los que van a investigar. Trabajo de investigación número 1. ¿Qué es el único trabajo que investigan? No lo obligo a investigar. ¿Por qué? Porque esto ya lo conocen, ya lo saben. Yo les voy a poner libros ahí en la plataforma para que los lean. Además que esto hay en el libro que tenemos en la plataforma, hay todo esto ahí. Pero le voy a poner otro. Hay varios métodos para resolver estos sistemas de ecuaciones, ya sea en forma matricial o no matricial. Hay otras situaciones que se dan. Bueno, primero, para que haya solución, la matriz tiene que ser cuadrada, sí o sí. Pero si no es cuadrada la matriz, estamos liquidados, ¿no? La matriz A. La matriz A tiene que ser cuadrada para que podamos evaluar una inversa.
Porque si no es cuadrada la matriz, no hay inverso, pues lógico, pues va a encontrar una inversa matriz rectangular. No hay eso. ¿No? Tiene que ser cuadrada. Eso garantiza que el número de ecuaciones sea igual al número incógnito. A partir de ahí podemos obtener varios métodos de solución. ¿No? Tenemos el método de Bernoulli. Bueno, el método de Bernoulli resuelve las ecuaciones directamente sobre las ecuaciones. Entonces el método de Bernoulli es un método de resolución de ecuaciones, sistema de ecuaciones lineales aplicado sobre las ecuaciones. El método de Gauss, bueno, el método de Gauss, que se llama el método de los pivotes de Gauss, es aplicable a los sistemas matriciales y a cambios. O sea que para resolver un sistema de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss, yo tengo que expresar todo matricialmente. Pero para resolver mediante el método de, ¿qué le dije el primero? Bernoulli, tiene que ser ecuación. Ahora hay otros métodos, dependiendo de la forma como se llegue a obtener la forma de la matriz. Fíjense que nosotros aprendimos con el Baldor en el colegio a los métodos, ¿no?, algebraicos que estudiamos en aquella época, el método de reducción, el método de sustitución, después el método de la, ¿qué era? De igualación, pero ¿qué más hay otro? El método de la, calculamos, bueno, hay como 4 o 5 métodos en el Baldor. Esos métodos ya no van acá, porque la ingeniería pues no son dos ecuaciones, no son dos incógnitas, ni 3, ni 4, son miles, millones de incógnitas. No estar con esos métodos no funcionan. Tienen que ser métodos matriciales. ¿Ves? Y dentro de los procesos, ustedes aprendieron la famosa matriz escalón, la escalonada, ¿no? La matriz escalonada viene así, ¿no? Vamos resolviendo, claro, y vamos a llegar a obtener, ¿no?, una cosa así, de tal manera que todos estos valores que están por debajo de la diagonal principal son 0. Bueno, a eso le llamamos la matriz escalonada. Y precisamente para llegar a la matriz escalonada tenemos que aplicar el método de Gauss, el método pivotal de Gauss. Les estoy hablando de lo que le enseñó el profesor de Mach 103, de ese le estoy hablando, la escalonada. Después viene la escalón reducida, ¿no? Todavía más se eliminan los de arriba. Ese se llama el método de Gauss-Scheider. Es lo mismo, solo que se hacen un poquito más de operación, ¿no? Después hay otro método que divide la matriz en dos, o sea, es susceptible de ser factorizada a la matriz, claro. Hay método de factorización de matrices. El método de triangulación se llama, ¿no? Todo eso está en el libro, se lo voy a mostrar. Como es trabajo de investigación, yo no lo voy a desarrollar acá, porque ya lo han hecho con el profesor de Mach 103, pues todo el tiempo están trabajando en eso, ¿no? Así que lo único que van a hacer es recordar. De todas maneras, les voy a mostrar aquí en el libro que aparece lo mismo, ¿no? Vamos al índice, a ver.
Vamos a buscar el índice. ¿Dónde estará el índice? Con 4 dedos, no sé con cuántos le se mueve. A veces no me hace caso. Ni con 4, ni con 3, ni con 2. Eso es porque se llena la memoria, ¿no? Claro, no es otra cosa. Y es maquinón esto. ¿Cómo será una maquiningui? Esta es la que tiene más memoria. A ver, lo que quiero ver es el índice. ¿Dónde están los métodos? Fíjense, es para que no crean que se las estoy charlando, es para que vean de qué. Polinomios, raíz de ecuaciones, aquí está. Ecuaciones algebraicas lineales. Solución de sistema pequeño, eso es lo que está en el Baldor. Eliminación de Gauss simple. Este es el método que les estoy diciendo, la matriz escalonada. Hasta llegar a la matriz escalonada es el método de Gauss simple. ¿No? Sistema complejo. Igual, Gauss-Jordan no es Gauss-Scheiler, es Gauss-Jordan. Es el método más avanzado. Es el mismo, va un poquito más allá. ¿No? Después viene la descomposición LU, que le decía, ¿no? Y a Gauss-Scheider le está acá como matrices especiales. Bueno, que lean, que me estudien todo esto, capítulo 10, capítulo 11, perfecto. Y que hagan un resumen de todito eso. Ustedes esto lo han visto en álgebra, en Mac 103. Son los mismos métodos, porque son métodos numéricos, puros métodos numéricos. ¿Okay? Adicionalmente a esto van a estudiar el método de Cholesky. El método de Cholesky. O sea, van a hacer un resumen del capítulo 10, capítulo 11 de este libro. Esa es una tarea que estudiaron de investigación bibliográfica, ¿no? Puro libro. Pero ya hasta el libro lo tiene, del capítulo 10 y del capítulo 11, de este libro. Y le vamos a yapar, le vamos a aumentar, yapar es digo, no, acá. Este libro, Introducción al análisis estructural con matrices, pero no nos interesa el análisis estructural, lo que nos interesa es un método que aparece aquí, que es muy bonito, que lo vamos a utilizar siempre. Se llama aquí está, ecuaciones lineales simultáneas. En la página 98 está el método de Cholesky. Pero también, si quieren, está el método de Gauss, que le decía condensación pivotal. También lo tienen aquí. Pero el que me interesa que investiguen es el método de Cholesky, que ese sí no lo han visto. El método de Cholesky solamente es aplicable para matrices simétricas. Si no es simétrica, no sirve, no funciona. Solo matrices simétricas. ¿Qué es una matriz simétrica? Bueno, ya sabemos, ¿no? La matriz simétrica A y J
es igual a AJI. Ese es simétrico. Eso lo han estudiado ¿no? En álgebra. Cuando ocurre esto, entonces decimos que la matriz es simétrica. ¿Ok? Entonces me van a investigar el método de Cholesky. Y tienen aquí para complementar el método de eliminación de Gauss, que también está en el otro libro. Ingeniero, ¿será que puede mandar ese libro igual? Claro, se lo voy a enviar. Se lo voy a enviar. Este libro se lo voy a enviar a la plataforma. ¿Ok? Ahorita lo hacemos. En vivo y en directo. ¿Cómo se hace? Primero tengo que salir del lápiz. Luego tengo que salir de aquí. Aquí lo seleccionamos, compartimos, archivo PDF con el Telegram, método numérico. Ahí está yendo. Ah, pero no hay internet. Vamos a poner internet. Ahorita se va a ir. Vamos a poner internet. Todavía no está en la plataforma la tarea, pero va a aparecer. Y no va a aparecer ni siquiera en esta semana. Va a aparecer la próxima semana porque tiene que aparecer las tareas del método de la bisección, ya está el de la bisección, tiene que aparecer la falsa posición, el de Newton, el de la secante. Falta el método del punto fijo, me olvidé de ese método, pero lo vamos a ver más adelantito. ¿Ok? Me adelanté un poco entonces a esto. Ahorita va a empezar a... Ya dijo. Ya está subiendo. Entonces ese tema lo van a investigar. Todo tiene que ver con Mach 103, que ya llevaron. Ya lo conocen. Entonces. Todo eso tiene que hacerlo ustedes. ¿Y qué era esto? A ver, recién lo voy a leer. En Y afecta en la gráfica la operación si ponemos menos 5 menos 50. No, solo que en ese rango le va a mostrar la gráfica, ¿no? Aquí yo estoy mostrando la gráfica entre 0 y... entre 0 y 2, ¿no? Entre 0 y 2 está mostrando la gráfica, ¿no? Ese plot que ven ahí, entre 0 y 2, dice X entre 0 y 2, ¿no? Y Y de menos 50 a 50, la Y. Ahora me pregunta, ¿Y afecta en la gráfica de la operación si ponemos menos 5 menos 50? Claro, lo único que se va a hacer más chata, ¿no? Más chata se va a hacer, porque más 50 es más que menos 5, ¿no? en escala. Eso puede ocurrir. Cada uno experimenta, pues. Bueno, esto ya lo saben, ustedes han estado trabajando bastante en eso, me imagino, ¿no? Los que han trabajado, ¿no? Porque los que no han hecho nada pueden estar en la luna, pues. ¿No? Solamente para los que trabajan, los que estudian. Bueno.
Vamos a ver el método que faltaba, el método de punto fijo. Tenemos 45 minutos de clase. En un ratingo se explica, es facilingo ese método. Y boningo. Vamos a aumentar una... Lo que pasa es que ya acordándome no lo hemos visto, el método del punto fijo. En solución de ecuaciones, ¿no? Porque hay un práctico de eso también. Método así como está el método de Newton-Raphson, el método de la secante, y están los dos métodos cerrados, ¿no? En la disección y falsa posición. El método de Horner vimos también, para polinomios. Este me lo salté, el método del punto fijo. Es muy bonito este método y se usa bastante. Pero tiene otro concepto. Fíjense, cada método tiene su propia estrategia para llegar a la solución de la raíz, encontrar la raíz, de eso se trata, encontrar la raíz de una ecuación no lineal. Entonces, hemos visto que existen los métodos cerrados que utilizan, la encierran en la raíz en un intervalo, la van cerrando, hasta que la última falsa posición o la bisección, dependiendo del método, se confunde con la raíz. Esa es la estrategia, cerrando en la raíz. El método de Newton era con la tangente, ¿no? Con la tangente a la aproximación vamos llegando hasta que nos aproximamos a la raíz. Y el de la secante con la secante. Esas son las estrategias de cada método. El método de Horner es para polinomios. Es decir, primero hay que hacerle a la ecuación un polinomio para poder usarlo. Y se aprovecha del método de Newton sencillamente porque la división de polinomios siempre es lo mismo que la derivada, ¿no? La intencionalidad es de hacerse la derivada, no es otra. Pero se trabaja con división de polinomios. Entonces, otra estrategia. Esta es distinta, nada que ver, absolutamente otra cosa. ¿Ok? No lo confundan. Igual, buscamos lo mismo, encontrar la raíz de una ecuación. ¿Ok? ¿En qué consiste este método? Vamos a explicarlo gráficamente, es mejor. Tenemos, como siempre, Y tenemos y X. Y tenemos una función, digamos esta. La pregunta es, el método lleva un nombre, ¿no? ¿Qué es el punto fijo? Esa es la pregunta. Lo primero que nos preguntaríamos, ¿de dónde viene el nombre? El método. Método punto fijo. ¿Qué es un punto fijo? Si nosotros trazamos una recta de 45 grados aquí, se llama la bisestría. La bisestría al ángulo recto.
Trazamos una bisectriz al ángulo recto, eso sería algo así, ¿no? Obviamente que para que sea bisectriz esto tiene que ser 45 grados y esto también. Es la única, no hay otra recta que tenga esa característica en una diagonal, 45 grados. Esa recta va a empezar a intersectar a la función en varios puntos, si es que la función lo permite. En este caso hay una intersección aquí. Más acá, más abajo puede haber, ¿no?, otra. Inclusive más adelante puede haber otra, porque puede ir haciendo máximos y mínimos, ¿no?, y puede ir intersectando n veces a la recta. Cada intersección de la función con esa recta, que es única, se denomina un punto fijo. Cada intersección. Clarín, más claro que agua de Paulo. Cualquier intersección de la función con esa recta que es única. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es el nombre de esa recta? Esa recta tiene su nombre. Y igual a X. ¿Por qué? Porque este valor de acá es igual a este, en cualquier punto de la recta. Entonces dice Y igual a X. O sea, es la recta Y igual a X. Justo la recta de 45 grados. Entonces facilita, ¿no? Hacemos coincidir la función con Y, ¿no?, o con X, ¿no? O sea, f de X igual a X. En cualquier punto. ¿Ok? Eso es. Entonces, todos esos puntos se llaman puntos fijos. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar el punto fijo para resolver, para buscar una solución? Resulta que la solución no la vamos a encontrar en la función, no. La vamos a encontrar en un punto fijo que coincida con la raíz. Eso vamos a hacer. ¿Ok? O sea, fíjense, aquí está la raíz. ¿No es cierto? Vamos a pintarla con azul, ya, con azul. Aquí está la raíz. X, esa es la que estamos buscando. No sabemos cuánto vale. Queremos usar este método. Bueno, entonces una forma de encontrar esa raíz es encontrar este punto fijo, que alguna función lo tendrá. Alguna función va a tener ese punto fijo. ¿No es cierto? Hay montoneras, esta, no, esa no. ¿No? Esta. Es que la dibujé mal. O sea, hay infinitas funciones que pasan por ese punto fijo. Necesitamos una de ellas, ¿no? De repente no es suficiente, pero por lo menos una. De tal manera que si encontramos el punto fijo, ¿cómo vamos a encontrar ese punto fijo? Con esta ecuación. La función la igualamos a X y ya tenemos el punto fijo. Iteramos ahí, aquí iteramos. Claro, no le voy a llamar F, le voy a tener que llamar G. G de X igual a X. G es cualquiera de estas funciones, cualquiera de ellas. La G entonces es cualquiera de ellas, que tenga como punto fijo la raíz. ¿Ve? O sea, tengo que inventarme una G de X, al menos una, o la que se pueda, pues. Y de ella, iterar en ella con esta ecuación de aquí para encontrar la solución. Ese es el método del punto fijo. ¿Okay? Quiere decir que la ecuación de recurrencia será, aquí vamos a poner como título, ecuación de recurrencia.
será xy igual a g del valor anterior. Todos estos métodos son recurrentes, todos. Esa será la ecuación de recurrencia del método del punto fijo. G ya no sé ni repintar. G de xy menos 1 igual a xy. O sea que cada valor de aproximación, pero esta aproximación es al punto fijo de la función g, no de la función e, de la función e. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar la g? ¿De dónde vamos a sacar la g? Fíjense, ¿qué pasa si yo la desplazo la f de x hacia el punto fijo? Ya tengo una g, ¿no? Desplazando solamente, si desplazo hacia el punto fijo sería así, paralela. Ahí tengo una g de x. Al desplazarla nomás la g. Quiere decir que una g de x se va a obtener con la función f de x, más una x, porque estoy desplazándolo este valor, ¿no? Más una x. Ese valor es x. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta va a ser mi primera g de x igual a f de x más x. Esa va a ser mi primera g de x. No es f de x, ya esa es g de x. Le sumo sencillamente una x. A todas las variables que aparezcan ahí le sumo una x y listo, ya está. ¿Ves? ¿De qué otra forma puedo obtener? Fíjense, si yo tengo la función f de x y y igual a f de x, ¿cómo puedo llegar a una ecuación como esta? La otra forma es haciendo que esta f de, como yo sé que ahí está la raíz, cuando f de x igual a 0, ¿no? Ahí está la raíz. Cuando f de x igual a 0, ahí ocurre la raíz. Entonces es fácil llegar a una ecuación como esta, ¿no? ¿Qué hago? Despejar de aquí una x. Despejar una x. Hay varias x. Por ejemplo, puede ser así, fíjense. F de x igual a x cuadrado más 3x menos 6. Si yo igualo esto a 0, x al cuadrado más 3x menos 6 igual a 0. De aquí puedo despejar o esta x o esta de acá, cualquiera de las dos. Digamos que despeje esta de aquí. Podría quedar que x va a ser igual a 6 menos x cuadrado dividido entre 3. Ya está. Esto de aquí es una g de x. ¿Ves? G de x igual a x. ¿Ves? Ya tengo una g de x. Otra g de x sería despejando la otra x. Si despejo de la otra x quedaría x cuadrado igual a 6 menos 3x, ¿no? De donde sale que x va a ser igual a raíz cuadrada de 6 menos 3x. Otra g de x distinta, no son iguales. Entonces, ¿por qué ser iguales? Tres formas para encontrar una g de x. Ya sea sumándole a f de x una x, es una forma. La otra, igualando a 0 el f de x y despejando las x. No, ¿qué tres formas? Varias voy a poner. Aquí solamente he encontrado dos, ¿no? Pero si hay más términos con x, obviamente que voy a tener más ecuaciones, ¿no? Más g de x. Todas las x que despeje va a ser una g de x al otro lado. Siempre va a ser así. ¿Ok? Entonces, de esa manera se obtiene la ecuación de recurrencia. Ahora viene la pregunta del millón. Tengo un montonera de... ¿Con cuál trabajo? ¿Con cuál?
¿no? Vamos a hacer vamos a adoptar el siguiente criterio. El siguiente criterio. Que lo vamos a adoptar ahora y la próxima clase ya se lo explico mejor. Es para no cansarlo por ahora. Vamos a adoptar el siguiente criterio. La g de x a elegir, no es que primero hacemos la gráfica de f de x, primero hacemos la gráfica de f. Lo primero que se hace es, ¿para qué? Para saber de dónde vamos a comenzar la aproximación. Este es un método abierto, ¿no? Igual que el método de Newton, igual que la secante, es abierto. Tengo que tener un x sub 0 de cualquier lado, de aquí. Aquí no importa si es máximo y mínimo, olvídense de eso, es otra estrategia esto, no tiene nada que ver con los otros. Entonces voy a escoger aquí mi x sub 0, ¿ok? ¿Qué debe pasar con la g de x a elegir? Debe pasar, sí o sí, que el valor absoluto de la derivada en ese valor elegido debe ser menor a 1. Ese es el criterio. Encontramos la derivada de cada una de ellas y hacemos esto. Si se comprueba que se cumple, esa sirve para el procedimiento. Si no, no sirve. Así de sencillo. Si hay varias g de x, a cada uno le sacamos la derivada. Ahí está máxima, en un ratito se la saca. Y máxima se las comprueba cada una, ¿no? Se las comprueba en el x sub 0 que ustedes eligieron. Ahí, tanto el x sub 0. Y la comprueban, Si se cumple esta relación, entonces la g de x que cumpla, esa sirve. Ahí comenzamos el procedimiento del punto fijo. Recién hacemos la ecuación de recurrencia. Recién. Entonces, si se da esto, si se cumple, recién hacemos xy igual a g de xy menos 1. Recién, cuando se cumpla. Y a partir de ahí lo aplicamos. Listo, ya está. ¿Ah? Esta condición se llama condición de convergencia. Condición de convergencia. Convergencia. Esta es la condición de convergencia. ¿Qué quiere decir? Que hay solución. Que esa g de x elegida que cumple esta condición lleva a la solución. Eso es convergencia. Y si no cumple, no lleva a la solución. Eso se llama divergencia. Cuando no lleva a la solución, en vez de acercarse, se aleja de la solución. Esa es divergente. Esa función g de x no cumple con esta condición. Así es sencillo. Ese es el método del punto fijo. ¿Ok? Vamos a ver la próxima clase de dónde sale esto. ¿Por qué? Porque no me lo voy a inventar así nomás, no, del aire, no nada sale. Tiene su demostración. Pero además, las condiciones podemos hacer un análisis de la convergencia y la divergencia. ¿Qué debe cumplir la derivada para ser convergente? ¿Qué debe cumplir la derivada para ser divergente? ¿Está bien? Muy bien, joven. Vamos a terminar la clase ahí. 1 hora. ¿Está bien? Está bien.